Bueno, vamos a seguir trabajando haciendo funciones recursivas sobre listas. Definamos primero esta función escalar. Esta función escalar recibe un número, que llamamos un factor porque va a multiplicar, y una lista de números, y devuelve la lista que resulta de multiplicar a todos los elementos de la lista original por ese factor, por ese número por el que queremos multiplicar. Por ejemplo, si hacemos escalar 11 de la lista 1, 2, 3, eso nos debería dar 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3. O sea, vamos a hacerlo un poco más precisamente. Queremos definir una función escalar. Por ejemplo, escalar 11 por la lista 1, 2, 3 debería darnos 11, 22, 33. ¿Está bien? Otro ejemplo, si multiplico por 2 a la lista, no sé, 10, 10, 20, me va a dar la lista 20, 20, 40. Si multiplico por 0 a la lista 10, 10, 20, me va a dar la lista 0, 0, 0. ¿Está bien? Y si multiplico por, no sé, 5 a la lista vacía, bueno, ¿qué me va a dar esto? Está bueno siempre pensar en los casos que a veces llaman casos de borde, como en este caso la lista vacía. Bueno, fíjense que si yo le doy una lista a esta función escalar, el resultado va a ser una lista que siempre tiene el mismo tamaño que la lista original, la misma longitud que la lista original. Entonces, si yo acá le doy una lista vacía, el resultado también va a ser una lista vacía. Entonces, sí o sí, acá voy a tener que poner la lista vacía. Escribamos el tipo de la función escalar. Recibe un número, una lista de números, y devuelve una lista de números. ¿Está bien? Bien, y la vamos a definir usando la única técnica que vamos a usar en la clase de hoy, que es la técnica de recursión estructural, el esquema de recursión estructural. Para eso vamos a escribir dos ecuaciones. Vamos a tener un caso cuando... Perdón. Vamos a escribir dos ecuaciones. Queremos escalar por un número, porque esta función escalar recibe dos parámetros, ¿está bien? Recibe un factor y una lista. Así, entonces vamos a tener que decir que el resultado de escalar por un factor, una lista va a ser igual a algo. Bien, y como vamos a usar el esquema de recursión estructural, vamos a tener dos casos. En el caso 1 la lista va a ser la lista vacía, y en el caso 2 la lista va a ser la lista XXS. Esos van a ser nuestros dos casos. Y cuando queramos escalar una lista XXS por un factor, vamos a tener que combinar X con escalar multiplicando por este factor a la cola XS. ¿Está bien? Esto, como ya dije antes, es un comentario por ahora informal. Bueno, entonces supongamos que yo ya escalé la lista 1, 2, 3, 4 por 3. Perdón, supongamos que quiero escalar la lista 1, 2, 3, 4 por 3. La lista 1, 2, 3, 4 se escribe como, o sea, esto va a ser igual a escalar por 3 la lista 1 pegada a la lista 2, 3, 4, porque esta lista es la misma que esta lista escrita de otra manera, ¿está bien? Es solamente un cambio de la escritura de la lista, pero es la misma, denotan el mismo valor. Bien, supongamos que yo ya supiera escalar por 3 la lista 2, 3, 4. O sea que si yo ya conociera el resultado de escalar por 3 la lista 2, 3, 4, yo ya lo que conocería es la lista 6, 9, 12, ¿está bien? Que es la lista que tiene 2 por 3, 3 por 3 y 4 por 3. ¿Sí? O sea, esta lista de acá es el resultado de hacer esto de acá. Supongamos que esto ya lo supiéramos o ya lo tuviéramos calculado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para completar el resultado de escalar toda la lista completa? Bueno, lo que nos falta es agregarle un elemento adelante a esta lista, o sea que acá vamos a tener que agregarle algo más. Por acá vamos a tener que agregarle algo más. Por acá están estos puntitos. ¿Y qué es eso que vamos a tener que agregar? Bueno, va a ser el factor 3 multiplicado por la cabeza de la lista, que sería 3 por 1. Perdón, hice cualquier cosa. Disculpen. Sería ese producto de ahí, esa multiplicación de ahí, ¿está bien?
Si yo hago eso voy a poder escalar toda la lista completa. Bueno, entonces este es un ejemplo. Este ejemplo ténganlo en mente como ejemplo para justificar cómo vamos a terminar de escribir esta función, pero por ahora es solamente una notación marginal. Lo voy a borrar, pero ténganlo en mente. Bueno, lo que vamos a querer hacer entonces es multiplicar el factor por x, eso nos va a dar un número, y eso se lo vamos a agregar adelante al resultado de escalar la lista xs por ese factor. Para agregar adelante usamos el cons, que es esta operación con dos puntos que ya conocemos. Lo voy a escribir en una línea así, pero solo para que quede alineado de una manera legible. Bueno, y si escalamos la lista vacía por un factor, eso ya dijimos que nos va a dar la lista vacía. Entonces, si cargo el programa, voy a poder escalar 11 por 1, 2, 3, y eso nos da el ejemplo que habíamos escrito acá. Si escalamos esa lista por 0 nos da 0, 0, 0. Si la escalamos por 1000 nos da 1000, 2000, 3000. Si escalamos por 5 la lista vacía, eso nos da la lista vacía. Bueno, y así. Y hagamos un poquito más, refinemos un poquito más el ejemplo. Si hacemos escalar por 3 la lista 1, 2, 3, eso, ¿cómo lo calculamos? Bueno, por definición, esto va a entrar en esta ecuación, ¿no? Porque la lista 1, 2, 3 es una lista no vacía que tiene un primer elemento, x, y una cola xs. Acá x es 1 y el factor es 3, entonces acá nos da 3 por 1. ¿Sí? Y eso se lo ponemos adelante a escalar por 3 la cola de la lista, que es la lista 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo escalamos por 3 la lista 2, 3? Bueno, eso por definición va a ser 3 por 2 agregado adelante de escalar por 3 la lista que tiene solamente al 3. Y eso por definición va a ser 3 por 3 agregado adelante de la lista que resulta de escalar por 3 a la lista vacía. Y escalar por 3 a la lista vacía, por definición, ahora por esta ecuación, nos va a dar la lista vacía. Bueno, y si resolvemos esta cuenta, sabemos que 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9. Y entonces el resultado de escalar esta lista de acá es esta lista de acá, 3, 6, 9, que es otra manera de escribir a esta lista 3, 6, 9. Y eso es exactamente lo que queríamos. ¿Está bien? Bien. Vamos a limpiar esto. Y sigamos con otro ejemplo. Bueno, definimos ahora una función distinta, es otro ejercicio, se llama los buenos. Recibe una lista de pares, ¿sí? Por ejemplo, acá esta lista tiene tuplas, o sea, pares de dos cosas. Y sabemos que siempre el segundo elemento de cada par va a ser un booleano. Y nos queremos quedar con los pares que en la segunda componente tengan al true. Y queremos eliminar a los pares que en la primera componente tengan al false. Perdón. Queremos eliminar a los pares que en la segunda componente tengan al false. Entonces, definamos esa función los buenos. Empecemos por decir algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo hago los buenos de una lista que tiene A true, B true, C false. ¿Por qué se llama los buenos esta función? Bueno, simplemente yo me imagino que cada par tiene un booleano que dice si ese par es bueno o malo, y me quiero quedar solamente con las cosas buenas. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas en este ejemplo? Bueno, la letra A es buena, la letra B es buena, la letra C es mala, y me quiero quedar con las cosas buenas. Entonces, el resultado va a ser la lista A, B. ¿Está bien? Este sería el primer ejemplo. Otro ejemplo, si hago los buenos de A true, A true, B true, eso me debería dar la lista A, B. Si hago los buenos de, si acá en lugar de true pongo false en todos lados, me debería dar la lista A,
perdón, me debería dar la lista vacía porque son todos malos. Está bien. Y otro ejemplo, si pongo, no sé, A false, B true, eso me debería dar la lista que tiene solamente la letra B y nada más. Está bien. Un ejemplo más, ¿qué pasa si yo le pregunto los buenos a la lista vacía? Bueno, una lista vacía no tiene ningún elemento bueno, entonces los buenos de la lista vacía va a ser siempre la lista vacía. ¿Está bien? Bueno, entonces los buenos, escribamos primero el tipo de la función. Es una función que recibe un parámetro y devuelve un resultado. El parámetro siempre va a ser una lista de pares. Me apuré un poco, pero va a ser siempre una lista de pares. ¿Está bien? Y acá, lo que seguro sabemos es que el segundo elemento de la lista tiene que ser un booleano. Entonces acá voy a poner bool. Y la primera componente de la lista, ¿de qué tipo tiene que ser? Bueno, lo que escribimos acá y el ejemplo que estaba en la diapositiva era siempre poniendo char. Entonces sería una función que recibe una lista de pares char bool, ¿sí? ¿Y qué debería devolver? Bueno, fíjense que lo que devolvemos es, siempre nos quedamos con solamente la primera componente del par y armamos una lista con todas las primeras componentes del par buenas. Fíjense que los booleanos no los metemos, no los incluimos en el resultado, y que el resultado es una lista. Entonces el resultado va a ser una lista de char. ¿Está bien? Y esto es consistente con los ejemplos que escribimos y con lo que había escrito en la diapositiva. Pero en realidad la diapositiva, si uno lo lee un poco mejor, dice que recibe una lista de pares, devuelve una lista con el primer elemento de cada par, siempre que el segundo elemento del par sea true. Y fíjense que esta función no dice nada sobre el primer elemento del par. ¿Está bien? No exige que sea una letra o un carácter. ¿Podría ser números en lugar de letras? ¿Podría acá poner en lugar de A, B, C, 1, 2 y 3? Bueno, la respuesta es que sí, si yo hiciera eso, el comportamiento de la función no se debería haber afectado. Entonces, acá en lugar de poner char, yo podría poner int también. O podría poner otro tipo, cualquiera. ¿Y eso cómo lo voy a escribir? Bueno, lo voy a escribir usando lo que ya mencionamos varias veces, que es el polimorfismo. Voy a escribir una letra minúscula, voy a usar la letra A. Y esa letra minúscula representa algún tipo. ¿Qué tipo? Bueno, no sé, cualquiera. Y cada vez que use la función los buenos, ese tipo quizás va a poder ser el tipo que sea necesario, digamos. Que podría ser char o int o el que haga falta. Bueno, esta función entonces recibe una lista. Y para definirla vamos a usar el esquema de recursión estructural. Entonces, los buenos reciben una lista y vamos a tener que computar esa ecuación, pero como vamos a hacer recursión estructural, vamos a separar en dos casos: el caso en que la lista es vacía y el caso en que la lista no es vacía. Cuando no es vacía, yo a la cabeza le estoy dando el nombre X y a la cola le estoy dando el nombre XS. Pero le podría dar el nombre que yo quiera, ¿está bien? Por ejemplo, en lugar de XXS podría poner cabeza y cola. Y a propósito, para que vean que el nombre no importa, en lugar de llamarlo XXS le voy a llamar cabeza y cola. Bueno, acá, para calcular los buenos de cabeza y cola, lo que me dice el esquema de recursión estructural es que voy a tener que combinar la cabeza ¿con qué? ¿Con la cola? Bueno, no. Eso no es lo que dice el esquema de recursión estructural. Lo que dice el esquema de recursión estructural es que yo lo que puedo combinar es la cabeza con los buenos de la cola. Eso es lo que dice el esquema de recursión estructural. Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, los buenos de A true. Después la lista sigue con una cola. Yo voy a poder suponer que ya conozco los buenos de la cola. Y a los buenos de la cola los voy a tener que combinar de alguna manera con este par. ¿Está bien? Bien. ¿Y de qué manera voy a combinar la cabeza con los buenos de la cola? Bueno, seguro todos los buenos de la cola van a ser buenos de toda la lista, ¿está bien? O sea, si yo ya me quedé con los elementos que me interesaban, con los elementos buenos de la cola de la lista, a todos esos elementos buenos los voy a tener que incluir en el resultado de los buenos de la lista entera, de la lista completa. Entonces, esta expresión la voy a usar y la voy a dejar tal cual, digamos. Ahora lo que falta ver
es si la cabeza de la lista es un elemento bueno o malo, digamos, o sea, si es bueno o no. ¿Cómo veo si es bueno? Me gustaría ver si la cabeza es true, digamos, pero lo que estoy diciendo está mal, ¿no? Porque la cabeza no es un booleano, la cabeza es... ¿De qué tipo es? Bueno, fíjense una cosa, cabeza, cola es de tipo lista de A bool, entonces la cabeza es un par de A bool, ¿está bien? O sea, la cabeza no es un booleano, sino que es un par. Yo lo que me tendría que fijar es si la segunda componente de ese par es el booleano true o el booleano false. ¿Cómo hago eso? Bueno, seguro voy a tener que hacer un if para ver si eh, la cabeza me interesa o no me interesa, si es true o false ese booleano. ¿Y cómo consigo el booleano? Bueno, recuerden que tenemos dos funciones, first y second. Esto lo habíamos mencionado en la práctica pasada. First de la cabeza va a ser la primera componente de ese par, que es de tipo A, y second de la cabeza va a ser la segunda componente de ese par, que es de tipo bool. Entonces yo podría, por ejemplo, fijarme si el booleano, que es la segunda componente de esa cabeza, que sería el second de la cabeza, es true o no. Si es true, fíjense que acá yo no comparo con true, ¿no? Yo acá digo, ya, si second cabeza ya es un booleano, ya true o false, entonces puedo hacer if second cabeza, then algo, else otra cosa. ¿Está bien? Acá por una cuestión de alineamiento lo voy a escribir así. Todos estos de acá abajo son comentarios, todo esto también. Después los borramos para que quede el código limpio, pero por ahora tenganlo en mente. Bueno, entonces si second cabeza vale, o sea, si la cabeza estaba marcada como true o como buena, entonces me va a interesar incluir a first de cabeza, que es de tipo A, como una parte del resultado, y el resultado tiene que ser una lista de elementos de tipo A. Entonces esto es un elemento de tipo A y se lo voy a agregar adelante a todos los demás buenos de la cola. ¿Está bien? En cambio, si el second de la cabeza no valía, o sea, si la cabeza estaba marcada como mala, como false, entonces el first de la cabeza no lo voy a incluir en el resultado y voy a poner simplemente los buenos de la cola. ¿Está bien? Bueno, todos estos comentarios los voy a borrar ahora. Voy a dejar solamente los ejemplos escritos acá abajo. Y ahora yo debería poder cargar el programa listas. Acá metí la pata en algún lado, claro. Bueno, fíjense que acá yo me olvidé, porque a veces por distracción me pasa eso, a todos nos pasa a veces, me olvidé de completar cuál era el caso, lo que se llama el caso base a veces, que es cuál es el valor que va a tener esta función en el caso de la lista vacía. Bueno, en el caso de la lista vacía ya lo habíamos dicho en un ejemplo, que es que una lista vacía no tiene ningún elemento bueno, entonces acá tenemos que escribir también la lista vacía. Ahora recargo, ahora sí. Y podemos calcular los buenos de, por ejemplo, copiemos este ejemplo de esa lista que me da la lista AB. ¿Está bien? Está escrita con esta notación de strings, pero es efectivamente la lista AB. Porque marqué a A como bueno, a B como bueno y a C como malo. Si marco a C también como bueno, me da ABC. Si marco a B como malo, me da AC. Si marco a como malo, me da solamente C. Si marco a los tres como malos, me da la lista vacía. ¿Está bien? Bueno, y así si le doy una lista vacía, como ya dijimos, nos da una lista vacía. Bien. Bueno, y con eso terminaremos este ejercicio que llamamos los buenos.